Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Hermanos, estamos en el segundo domingo de Cuaresma y la lectura del Evangelio de hoy que la encontramos en San Marcos 8. San Marcos 8 del 27 al 30 San Marcos 8 del 27 al 38, así como también uno de los himnos que cantamos hace un momento. Trae a nuestro pensamiento la palabra una actitud, una acción que no sé si nosotros la hemos tenido en cuenta o si nosotros nos la hemos notado, de hecho, y es reclamarle al Señor, exigirle a nuestro Dios, por tal o cual razón. Si ustedes recuerdan el canto que tuvimos hace un momento, es aquella vez que los discípulos estaban en la barca con Jesús y Jesús está dormido y van y lo despiertan y le dicen prácticamente, ¿cómo te puedes dormir si ves que estamos así? Una situación muy parecida a la que San Pedro llevó precisamente en el capítulo 8, versículo 32 de San Marcos. Pedro tomó a Jesús aparte y comenzó a reconvenirle. No sé si esta palabra nos suene muy familiar hoy en día, pero es prácticamente de tratar de convencer, como esas típicas ocasiones que las mamás tratan de cambiarle la opinión a los hijos, o una amiga a un amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y Pedro viene y trata de cambiar la opinión de Jesús. Aquí en este pasaje en particular no nos lo dice tal cual abiertamente, pero es San Pedro que le dice, ¿cómo puedes permitir que esto te pase a ti? A manera de reclamo, a manera de exhortación incluso, ¿no? Que de una u otra forma, sea cual sea la intención detrás, es un reclamo, es una exigencia. En este caso, Pedro a Jesús, pero que estoy seguro que nosotros muchas veces hemos caído en la misma situación. Muchas veces, hermanos, nuestras preguntas son más que esos, son más que eso, son más que preguntas, son reclamos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y como naturalmente el Señor no nos responde, pues eso solo empeora nuestra actitud y nos enojamos todavía más. Y ya ustedes pueden encontrar la versión que ustedes hayan utilizado o la forma que ustedes hayan oído, pero puede ser ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Independientemente de la pregunta que hayamos hecho, el sentimiento es el mismo, le exigimos y reclamamos a nuestro Dios por tal o cual situación, por tal cosa que Él no está haciendo o por algo que Él hizo y que no nos pareció. Que fíjense ustedes, en el 32, allí en el versículo, fue de buena intención. San Pedro quiere evitar que Jesús muera. Pero no siempre las intenciones buenas, hermanos, son buenas en sí mismas. Y de hecho, hermanos, mucho del daño que se ha hecho en la historia y mucho del daño que se hace en nuestra vida a veces tiene las mejores intenciones. De manera que vean cómo Jesús se voltea
Y en público le dice a Satanás, a Pedro, perdón, quítate delante de mí, Satanás. Y hermanos, qué triste es darnos cuenta que cuando le reclamamos a nuestro Dios algo, somos precisamente eso. Somos Satanás. Nos creemos lo suficiente como para atrevernos a reclamarle a Dios por tal o cual situación. Nos creemos con el derecho de saber mejor, de tener mejores soluciones que Él, pero al final de cuentas solo somos eso. Y Jesús le dice a San Pedro, quítate de enfrente, Satanás. Y hermanos, el Señor nos da una razón por la que estos reclamos a nuestro Dios son reclamos del demonio. Son reclamos de una persona que no vive, que no está pensando por lo menos según el Señor, sino según Satanás. Y dice más adelante, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y hermanos, muchas situaciones podrían haber estado pasando por la cabeza de San Pedro, pero quizás una de ellas era precisamente que Jesús debía liberarlos, Jesús debía ser el héroe que ellos habían estado esperando, ese Cristo del que hablan en versículos anteriores. Y sin embargo, Jesús les dice después que le era necesario, dice en el versículo 31, padecer mucho y ser desechado y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso estaba rompiendo el concepto, el sueño, el proyecto que San Pedro tenía para Jesús y para pues su movimiento, ¿no? ¿Cómo es posible que vas a morir? Y hermanos, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de San Pedro, en situaciones como la que vivimos hace un año, justamente, nos damos cuenta de lo difícil que es poner la mira en las cosas de Dios, porque lo que vemos enfrente, como en este aniversario luctuoso, lo que vemos enfrente a veces es un ataúd. Que les puedo garantizar que no está en el proyecto de nadie. No está en los sueños de nadie, no está en los planes de ninguna familia, el tener que reencontrarse o el tener que reunirse por lo menos en un funeral. Y hermanos, no necesito conocerlos personalmente para darme cuenta o para saber que nadie planeamos, nadie de ustedes planeó que pasara lo que pasó. Vaya, ni cuando es más que evidente que va a pasar, por edad, por enfermedad, nadie lo planea. De hecho, hasta mal se ve la persona que tiene que hacer frente en la situación y ponerse a arreglar las cosas, ¿no? Seguros, hospitales, funerarias, hasta se ve mal, ¿no? Hasta uno se siente pesado porque parece que tengo que preparar el momento, ¿no? Porque hermanos, de una u otra forma, un fallecimiento termina por desquebrajar todos los proyectos, todos los sueños, todas las vivencias que hemos vivido. Especialmente ahora después de un año, me imagino que muchos han sentido lo diferentes que han sido las navidades, lo diferentes que han sido los cumpleaños. Vaya, hasta días tan sencillos como los fines de semana. Ya no es igual. Y hermanos, yo sé que es difícil porque realidades como la muerte pues no nos dejan ver muchas veces más allá. Vaya, ni siquiera nos dejan ver. Y sin embargo, el problema de estos reclamos que a veces tenemos a nuestro Dios, porque es lo único que vemos, hay una razón por la que el Señor nos reprende, nos sacude, nos llama Satanás, nos reprende en público. Y es que, hermanos, cuando reclamamos al Señor, cuando nos cerramos a lo que estamos viviendo y a lo que está pasando, a lo que está rompiendo nuestra vida, hay veces que ni nos damos cuenta de lo que el Señor está haciendo en nosotros y lo que el Señor ha hecho por nosotros en nuestra vida.
¿A qué me refiero específicamente con esto, hermanos? Vean cómo San Pedro empieza a tratar de convencer a Jesús, a tratar de evitarlo, porque él se quedó con la parte que dijo Jesús, que le era necesario padecer mucho, ser desechado y ser muerto, pero no se dio cuenta de la última palabra que dijo Jesús, del último fragmento, perdón, de lo que Jesús les dijo, y que iba a resucitar al tercer día. ¿Dónde se quedó atorado San Pedro? Donde nosotros nos quedamos atorados, en el momento, en lo pequeño que es la muerte, en lo que nuestros ojos ven en el momento justo. Hermanos, ahora estamos en Cuaresma y antes de continuar, quiero hacer un comentario muy triste para los que no son creyentes, para los que no creen en nuestro Dios, que no son sus hijos. Qué bueno que se enfoquen en el funeral y qué bueno que lloren o que les lloren, porque para esas personas que no conocen a Dios, la muerte sí es todo. En el miércoles de ceniza platicábamos, que de hecho fue hace un año que tuvimos el miércoles de ceniza ya en el velatorio, ¿recuerdan? Platicábamos este miércoles de ceniza pasado. Les enseñaba yo el frasquito de cenizas. Les digo, este es toda la gloria de cualquier persona. Los más grandes doctores, los más grandes políticos, los más grandes millonarios, los poderosos, los hermosos, las hermosas. A esto te reduces si Dios no está en tu vida. Y hermanos, cuando yo se lo enseño a mis alumnos, que son todos en escuela universitaria, les digo, esta realidad de que no eres nada más que un montón de carbono es la que aterroriza a los pensadores, que entienden lo suficiente y no tienen a Dios para zafarse de eso. Y es lo que le quita el sentido a la vida de los adolescentes y de los jóvenes, porque te das cuenta que eres eso, polvo. ¿Hasta se acuerdan lo que dice el sacerdote? ¿No? Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Y hermanos, déjenme decirles una cosa, sería muy inútil, sería hasta tonto estar teniendo oficios como el de hoy para un pedazo, para un montoncito de tierra. ¿Verdad? Y eso, hermanos, es el problema que tienen todas las personas que no conocen al Señor. Creen que esto es todo, se quedan enfrascados en que hay que morir, en que hay que padecer, en que hay que ser muertos, porque no conocen la última parte de lo que dice Jesús. Y dice Jesús, y resucitar después de 3 días. Y hermanos, nosotros en este día, en cualquier día que recordamos a los que el Señor llama, no lloramos tierra, no lloramos cenizas, sino que recordamos personas vivas. Los cristianos, hermanos, no le rezamos a muertos. Los cristianos alabamos a Dios por vivos. Y hermanos, por eso a veces el Señor tiene que venir a gritarnos enfrente de todos. ¿Por qué? Para que te des cuenta que la muerte no es todo. Para que te des cuenta que toda la vida de este ser querido, todos los recuerdos, las memorias de esta persona a la que amaste no se quedaron allí en el ataúd, no se quedaron allí abajo de la tierra, sino que está vivo en Jesús. Tanto nos la pasamos reclamándole a Dios que por qué esto, que por qué aquello, que por qué aquella, que no te das cuenta que la persona por la que a veces reclamamos está viva. Y le dice el Señor a Jesús, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y hermanos, ustedes van a ver lo distinta que es la vida de una persona que no conoce al Señor, que no conoce a Dios, de la que sí. Y lo decía hace rato en la escuela dominical, todos tenemos problemas, todos tenemos
persecuciones, todos tenemos enfermedades, pero no todos vivimos en amargura, no todos vivimos en ansiedad, no todos vivimos en desaliento. Y hermanos, todos lloramos a los seres queridos, pero no todos los lloramos porque ya no hay vuelta atrás. Y hermanos, las lágrimas del cristiano, fíjense bien, las lágrimas del cristiano son por separación, son por una distancia breve, pero no para siempre. Y hermanos, el Señor Jesús les dijo, todo esto va a pasar, pero nada más después de 3 días resucitaré. Y hermanos, eso es lo que el Señor nos enseña a nosotros en este tiempo de Cuaresma. Sí, en nuestra vida hay que pasar esto y esto y esto. Sí hay que pasar el evento que se llama funeral. Sí hay que enfrentar esas situaciones difíciles. Pero después de 3 días, resucitaré. Y hermanos, decíamos al inicio del oficio que nuestra oración debe ser de 2 maneras. Dándole gracias a Dios por lo que Él nos dio a través de la persona que recordamos. Claro que sí. Pero también que no se nos olvide que nada más son 3 días, que nada más es un tiempo breve, y que un día, siendo hijos de Dios, fíjense bien, siendo hijos de Dios, así como el Señor tomó para su gloria a esta persona a la que recordamos, también nos tomará a nosotros. Y todos nuestros reclamos, todas nuestras situaciones que vivimos ahorita van a quedar atrás, cuando esos 3 días se cumplan y veamos a Jesús nuevamente como anhelamos todos volver a ver. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te damos por la vida de a quienes amamos. Gracias, Señor, por todo lo que nos concediste vivir, todas las sonrisas, Señor, todas las experiencias, todas las reuniones, Señor, todas las despedidas, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, que a nosotros como hijos tuyos hay más que solo la muerte, hay más que solo la persecución, porque sabemos que después de 3 días tu Hijo se levantó de la tumba, Señor, y nosotros también, junto con todos los que extrañamos, junto con todos los que queremos ver, Señor, se habrán de levantar también, para que junto con nosotros, Señor, y con todos los santos del pasado, podamos ver tu rostro, Señor, y gloriarnos en esta esperanza que nos das. Ayúdanos a darte gracias por siempre, Señor, por la vida de los que nos dejaron, pero también, Señor, a recordar siempre esta promesa de vida eterna que le has dado a los cristianos. Por esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.